Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque a través de ella nos hablas. Queremos que abras nuestros ojos. Queremos suplicarte que nos hagas oír y entender lo que tú quieres, Señor, que entendamos. Abre mis labios y abre, Señor, todo nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo tocando los corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, y los que están ahí en casa, pues les invito a que tengamos lista la palabra de Dios, que no cierren sus Biblias, sino por el contrario, que la tengamos abierta. Hemos estado meditando en esta hermosa carta de Santiago y al meditar en la carta de Santiago hemos dicho que más que un tratado teológico es una carta que nos habla acerca de vivir la vida cristiana en la práctica, del día a día del cristiano, podríamos decir. Hablamos del capítulo 1 y al hablar del capítulo 1 hablamos del verdadero adorador. ¿Se acuerdan de ese texto? Que la religión pura y sin mácula, y tiene que ver con realmente qué es adorar a Dios. Y hablamos de tres cosas: el que se desarrolla, el que vive en santidad y el que actúa, el que hace las cosas. Al hablar del capítulo 2, ese capítulo 2 que hace tanta referencia a la fe sin obras es muerta. Hablamos acerca de lo que creo en contraste con lo que hago, ¿no? Lo que digo que creo, como muchas veces es un contraste con lo que realmente hago. Y dijimos que las obras son la forma en que vemos realmente nuestra fe, que creemos en nuestro Señor. La semana pasada hablamos sobre el verdadero sabio, al hablar este capítulo 3, que habla mucho sobre la lengua y cómo nos expresamos o cómo hablamos. Vimos que un tema central, medular ahí en ese capítulo 3 también es la sabiduría, y cómo el verdadero sabio no es el que habla mucho, él dice mucho, sino que aquel que busca realmente la comunión con Dios, que tiene comunión con Dios, que tiene la experiencia de estar con nuestro Señor. Hoy hablaremos de la verdadera lucha. Y me van a preguntar, bueno, ¿de dónde sale nuestro tema o dónde podemos ver nuestro tema ahí en el texto? Y quiero llamar la atención, si tienen su Biblia abierta, y a tres textos o tres versos de aquí de nuestro pasaje. El primero es el versículo 1, que dice de la siguiente manera, si tienen su Biblia abierta, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Fíjense, vamos a hablar sobre la verdadera lucha. ¿De dónde vienen las luchas? Y dice aquí, vienen de vuestras pasiones. El versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Me llamó mucho la atención que en esos dos textos, ahí en el primero donde dice vuestras pasiones, y en el segundo donde dice vuestros deleites, usa la palabra en el griego hedonón, de donde viene la palabra hedonista, de donde viene la palabra del hedonismo, ¿no? Y otro texto que me llamó la atención, que me costó un poco de trabajo entender, que tuve que darle varias vueltas, es el versículo 5, que dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así a primera vista parece que el texto, aquí en nuestra versión 60, nos está diciendo que el Espíritu de Dios está celoso por nosotros, que si nosotros le hemos expresado nuestro deseo a Dios de honrarle, de amarle, ya le pertenecemos, y entonces Él siente celo por nosotros, que andemos divagando en otras cosas. Así a primera vista es lo que me parece, pero después de estar revisando el
texto y revisando un poco las palabras, me encontré que ahí la palabra celosamente, ¿se acuerdan que dijimos que los celos son todo un tema en la Escritura? Que hay que, en algunas ocasiones habla sobre lo positivo del celo, el celo por la casa de Dios, pero en otras ocasiones habla de aspectos negativos en el celo, y la palabra que usa aquí para celos literalmente es la palabra envidia, la envidia que nosotros tenemos. Y entonces fui a 2 traducciones para ver cómo lo decían, y me llama mucho la atención. La versión textual lo dice de esta manera: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo? Y ya dije que el celo ahí se inclina hacia la envidia. Y fíjense, otra versión que me llamó la atención es la Nueva Traducción Viviente, dice o lo traduce de esta manera: ¿creen ustedes que quieren decir las Escrituras? Perdón, lo leo nuevamente. ¿Qué creen ustedes que quiere decir las Escrituras cuando afirma que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Entonces, al leer estas 2 traducciones y revisar la palabra que se usa ahí para celo, que ya les dije que es envidia, no pienso de ninguna manera que Dios sienta envidia, pero que sí lo que la Escritura nos está diciendo, lo que sí nos está advirtiendo, es que nuestro espíritu se inclina hacia la envidia. Y aún más, el espíritu que Dios ha puesto en nosotros hoy día, que debería de enfocarse en Él, que debería de poner toda la atención en Él, ese espíritu hoy se está inclinando a otra cosa completamente diferente. ¿De dónde salen las luchas? ¿Dónde está la verdadera lucha? Hemos preguntado, ¿no? ¿Dónde está la verdadera batalla que libramos día a día? ¿En dónde se encuentra? ¿En dónde se encuentra? Tenemos que decir y reconocer que la verdadera batalla del día a día se lucha en nuestro interior, se realiza en nuestro corazón, en nosotros mismos. Entonces, cuando vuelvo a leer la versión 60, la nuestra, ya entiendo un poco más. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, nos hace, estamos movidos hacia eso. No, la Escritura no dice en vano. La Escritura nos enseña claramente que el espíritu que mora en nosotros está en constante lucha por sus anhelos, por sus deseos, por su búsqueda de la felicidad, del bienestar. Y aquí la mayoría yo creo que va a decir: bueno, pues ¿qué no se trata de eso la vida? ¿Qué no se trata de que todo el tiempo estemos luchando por la felicidad, por el bienestar? Y pues, ¿qué pasa entonces, pastor? ¿Cómo va la cosa entonces, no? Parece que estamos ya saliendo de la pandemia, ¿verdad? Veo, pues aquí nosotros seguimos guardando los protocolos y todo. Y han sido 2 años de lucha tremenda. La vida nos ha cambiado. Ayer platicábamos con algunas personas y la vida cambió completamente. Si no, ¿cómo está ahorita nuestro culto aquí? ¿Cómo nos están siguiendo algunos todavía en casa? Y bueno, damos gracias a Dios por algunos que están a distancia, a una distancia pues lejos, ¿verdad? Y estamos unidos en el Señor, en un mismo espíritu. Pero tenemos que reconocer que la vida cambió y que la vida ya no es igual. Queremos retomar muchas cosas y vemos a muchas personas que ya dicen: bueno, ya aquí ya pasó la situación, y ya mucha gente anda sin cubrebocas. Nada menos la semana pasada, el sábado, íbamos ahí por la Ciudad Deportiva, enfrente del Foro Sol, y literalmente vimos multitudes que iban a un espectáculo. Multitudes. ¿Quién llevaba cubrebocas? Le pregunto. Nadie. Toda la gente que iba ahí a este espectáculo, que estaba entrando a esa hora ahí por el Foro Sol,
estaba ahí, pues ya esto ya pasó. A pesar de que si en China está habiendo un rebrote y que si Estados Unidos está preparándose para otras cosas, una posible ola más, no, nosotros decimos ya esto pasó. Pero ¿por qué menciono esto? Acabo de decir, la vida cambió. Y con la pandemia se agudizaron muchas cosas, hubo muchas cosas que salieron a la luz. Principalmente, por ejemplo, se agudizaron las enfermedades mentales, las visitas al psicólogo, al psiquiatra, se hicieron más frecuentes. Aumentó exponencialmente los aspectos de ansiedad, de depresión, de estrés. Un amigo pastor me decía, bueno, él es pastor, es médico, también es psicólogo, y me decía, no tengo capacidad para atender a tanta gente, tengo muchísima gente que estoy consultando. La verdadera lucha, repito, está en nuestra mente, está en nuestro corazón, está en nuestra alma. Y necesitamos sanar. Y para sanar, primero tenemos que reconocer la enfermedad. Después, tal vez se podrá dar un tratamiento, pero lo interesante es que en nuestra relación con Dios, Él es siempre el que tiene todo para nosotros. Les decía hace un momento que me llamó mucho la atención que el escritor sagrado usara esta palabra de hedonón, que tiene que ver con el hedonismo. Y en la antigüedad, en las filosofías griegas, con los epicúreos y con los estoicos había este debate entre ellos. Por un lado, la cuestión de que cada uno estaba buscando la felicidad de una manera particular. Por su lado, los hedonistas, los epicúreos, buscaban la felicidad a través del placer. Decían, la forma de tener la felicidad es a través del placer. Y los estoicos, ellos buscaban la felicidad a través de ser rigurosos, a través del control o el autocontrol, del dominio, de tener todo bajo algo. Y nosotros no se trata de que estemos a favor de unos o de otros. No estamos a favor de decir, la búsqueda de la felicidad. Es más, para el cristianismo el propósito principal no es la búsqueda de la felicidad, es consecuencia que Dios da cuando nosotros tenemos o entramos en comunión con nuestro Dios. Repito, no estamos a favor de uno o de otro, quizá tenemos un poco de uno y quizá tenemos un poco de otro. Les voy a explicar, porque a veces cuando decimos ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Se acuerdan en el catecismo? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y entonces cuando unos dicen, el cristianismo se trata de gozar de Dios para siempre, de deleitarse en la comunión con Dios, a veces hablamos de eso, ¿sí o no? Hablamos de que debemos de deleitarnos, de tener placer. El verdadero cristiano se deleita en la comunión con Dios, siente placer. Entonces, en ese sentido, los cristianos somos hedonistas, ¿no? En otro sentido, somos estoicos, ¿no? Cuando hablamos del dominio propio, hablamos de tomar la cruz, de sujetarnos. Pero repito, no se trata de una o de otra cosa. Vamos a nuestro texto, el texto 1 lo mencioné, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las luchas que hemos estado pasando, por lo que hemos estado pasando, las luchas más fuertes de la pandemia? De nosotros mismos, de nuestra búsqueda por la felicidad, de nuestra búsqueda por estar bien. Y muchas veces cuando estamos tan enfocados en eso,
vemos todo lo que está a nuestro alrededor mal. ¿Qué es lo que hay en nosotros mismos que producen esas luchas? ¿Qué dice el texto? No es lo que yo digo, sino es lo que dice el texto. Versículos 2 y 3 son fuertes. Dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Entonces aquí hay una lista de cosas que son las cosas que nos producen esa lucha, que hacen que nosotros tengamos esa batalla tan fuerte: codiciar, matar, envidiar, combatir y luchar, valga ahí la expresión nuevamente. Y quiero decirles que, bueno, lo menciono eso muy frecuentemente, pero en una sociedad de competencia, esas palabras hasta parecen motivadoras. Esfuérzate, lucha, alcanza. Y me llama la atención aquí la expresión. A veces decimos, tengo envidia de la buena. ¿Realmente hay envidia de la buena? Pero a veces ese es el sentir. Esfuérzate, alcanza, lucha, quiero desear, no te quedes igual. Y sí, como cristianos ya dijimos que no debemos de permanecer estáticos, que debemos de estarnos desarrollando. Pero debemos tener paz y tranquilidad con nuestro Dios. Cuando hay esas cosas, y lo que nos está diciendo aquí el texto, cuando esas cosas están en nuestra vida, no podemos alcanzar. Y dice aquí, recalca de una forma muy especial: no tienes lo que deseas. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es por lo que luchas? Y muchas veces las cosas que verdaderamente valen la pena, no les damos el valor que tienen. Una familia, la salud, el trabajo, lo que tengo para vivir. Y no valoramos tanto esas cosas. ¿Se acuerdan de Eclesiastés, que recientemente estuvimos estudiando? Eclesiastés, que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y el predicador hace énfasis precisamente a todas esas cosas que nosotros le damos importancia, que nos parecen trascendentes, que nos parecen que son las cosas que hacen la Biblia, pero el predicador dice: todo es vanidad. La conclusión del predicador allá en Eclesiastés es que la vida sí vale la pena vivir, la vida sí tiene importancia, la vida sí es algo trascendente, la vida que Dios nos ha dado, pero no está basada en esas cosas. Y la palabra pedir, que está ahí en nuestro texto, a veces la debemos de considerar un poquito aparte. Y me voy a referir un poquito a la lista de palabras que les acabo de mencionar. Codiciáis, desear lo que otro tiene. Y el mandamiento es muy claro. Si conocemos los 10 mandamientos, precisamente es el último de los mandamientos, ¿verdad? El 10º mandamiento. Voy a leer lo que dice literalmente ahí, Éxodo 20, 17, donde se encuentra este mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y algunos van a decir: ay, pastor, usted se está pasando. ¿Cómo que dice que esto es lo que nos afectó en la pandemia? ¿O cómo es que dice que esto es lo que nos está causando nuestra lucha interior? Durante la pandemia se registró un incremento tremendo en los divorcios y en la violencia intrafamiliar. Fíjense, voy a leer algo si ustedes buscan ahí efectos de la pandemia, por ejemplo en los niños o cosas así, van a salir cosas como esta en internet si lo buscan. Dicen: llegan niños aún más enfermos que antes de la pandemia, puesto que presentan grados más altos de pensamientos suicidas, más agresión, autoagresión,
tasas mayores de abuso de sustancias adictivas y más trastornos de alimentación. Y afirma, y ahí está ¿quién afirma? Scheer. ¿Creen que esto tendrá que ver con la codicia? ¿Con matar, con envidiar? ¿Cuál es la raíz de la codicia? ¿Cuál es la raíz de querer, de desear lo que otro tiene? ¿Qué es la codicia? La raíz de la codicia es la insatisfacción, la frustración, el estrés, la ansiedad. Entonces, ¿está relacionado o no está relacionado lo que está hablando el pasaje? ¿Será que eso es lo que realmente lo produce? ¿Qué es lo que produce cuando no tienes, cuando no puedes alcanzar, cuando no tienes lo que deseas? ¿Qué es lo que dice nuestro texto y qué es lo que produce lo que dicen hoy los estudiosos? Cuando alguien no tiene, cuando alguien no puede alcanzar, cuando alguien no tiene lo que desea. Hoy, por ejemplo, algo tremendo es los dispositivos, los celulares con los niños. O con alguien que de repente, yo no lo tengo, él lo tiene, y ¿sí han visto qué ansiedad les crea a los niños? El querer tenerlo, el querer jugarlo, el querer poseer eso. Y nada más creo que es algo muy, muy pequeño que se ve reflejado en los niños, así. ¿Cómo se ve reflejado en nosotros, los adultos? La raíz, entonces, de la codicia es la insatisfacción, la frustración, el estrés. Matar. El texto habla de matar. Y a lo mejor la mayoría va a decir, pues no, yo no soy asesino. Solamente voy a leer esto que dice el Señor Jesús allá en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 5, 21 y 22 leo. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué les parece? Sí tendrá relación lo que estamos leyendo en la palabra de Dios con lo que estamos viviendo en la actualidad. Y me refiero no solo a lo que vemos afuera, porque si vemos las noticias y si vemos lo que pasa afuera, pues seguramente vamos a estar alarmados por el nivel de violencia que se está viviendo en nuestro país. Pero me refiero también a lo que vivimos dentro del hogar. Quisiera decir que dentro de los hogares cristianos no hay situaciones difíciles, pero tristemente tengo que decir que no es así. Que dentro de muchos hogares cristianos hay situaciones muy difíciles. Eso es algo que está pasando, que es real en muchas de las vidas de los hogares cristianos. Dije que la palabra pedir es aparte porque el texto habla ahí, pedir y no recibir. Tiene que ver, cuando nosotros pedimos, reconocemos que nos hace falta algo, ¿verdad? No pedimos algo que generalmente que ya tenemos, pedimos algo que nos hace falta. Y también tiene que reconocer, aunque bueno, se lo pedimos a alguien que sí lo tiene o a alguien que sí nos los puede dar, ¿no? Eso en un principio es algo bueno. Pero el escritor sagrado aquí nos está advirtiendo sobre hacerlo en la forma adecuada. Dice: pedís y no recibís porque pedís ¿qué? Mal. Nosotros cuando les tratamos de enseñar a los niños que deben de pedir bien, les queremos enseñar las palabras mágicas. ¿Se acuerdan de las palabras mágicas? ¿A los niños? Por favor y gracias, ¿no? Sí, a veces los niños, quiero esto. Pide por favor y gracias. Bueno, algo así está hablando Santiago, ¿no? Pero nada más que Dios va mucho más allá. Porque Dios está dispuesto a darnos todo, siempre y cuando sea conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Y entonces algunos van a decir: bueno, entonces ¿qué chiste tiene?
Hoy algo que está afectando mucho, mucho a la iglesia, y aquí en México y en Estados Unidos, y he platicado con algunos hermanos, algo que está afectando mucho, mucho a la iglesia es la llamada teología de la prosperidad. Que dicen, reclama, declara, proclama que es tuyo, tú lo tienes, ya lo tienes, ¿no? ¿Sí han escuchado de esto? Creo que debemos de tener mucho cuidado, porque en algunos de esos movimientos dicen, bueno, si tú aportas algo, Dios te va a bendecir. Él ha prometido, y si tú das, pues se te va a dar. Y al grado que llegan a decir, a ver, aquí fórmense los que van a dar de tanto, los que van a dar de tanto y los que van a dar de tanto, ¿no? Y eso es lo que nos está enseñando. Precisamente es lo que nos está advirtiendo Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites. Para gastar en vuestros placeres, podríamos repetirlo. Y lo primero es que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, no reconocemos que hay alguien que sí nos los puede dar. Y sí es algo importante. Pero cuando nosotros nos acerquemos a pedir, tenemos que hacerlo o reconociendo no solo que Él, Señor y Dios, es el que nos puede dar todas las cosas, sino también acercarnos a Él reconociendo que nosotros realmente no tenemos, no podemos. Debemos de tener cuidado con lo que pedimos, sí, porque muchas veces estamos pidiendo cosas que realmente no necesitamos o cosas que nos alejan más de Dios. Lo interesante, lo hermoso es que Dios sí quiere darnos, sí quiere bendecirnos y nos quiere dar mucho más. Fíjense el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿qué? A los humildes. Hemos hablado mucho de la gracia y la misericordia, y la gracia, dijimos, es el regalo que no nos merecemos. Él nos da, entonces dice el texto, más de lo que nos merecemos. Pero Dios resiste a los soberbios y nos da más de lo que merecemos a los humildes. Claro que si estamos pidiendo hacernos amigos del mundo o hacernos cuates del mundo, pues Dios nos dice, pues eso no te va a convenir. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Realmente lo que estamos pidiendo es algo que necesitamos? ¿Realmente lo que estamos pidiendo es algo que nos va a permitir tener esa paz, esa tranquilidad, esa comunión, esa relación con Dios? Y hay infinidad de cosas que la gente pide que no van conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? No solo pedir un coche último modelo o realmente pedir algo que no conviene. Hay veces personas, a lo mejor ustedes han escuchado, ay Dios mío, que se muera fulanito, me cae tan mal que quiero que se muera. ¿No han escuchado algo así? ¿Eso va conforme a la voluntad de Dios? Pues definitivamente no. Ay Dios mío, dame otra esposa, ya no aguanto esta esposa. ¿Eso va conforme a la voluntad de Dios? Definitivamente no. ¿Qué es lo que el texto nos dice que debemos de hacer? Bueno, hay una lucha que tenemos dentro de nosotros. ¿Dónde está la verdadera lucha? En nuestro corazón. Estamos con una tremenda... Hace un momento cantábamos las luchas del alma, las hace cesar, ¿verdad? Sí dice así el himno que cantamos. Y hay veces que vienen tormentas y sentimos que nos hundimos, y eso es lo que cantamos. Pero ¿qué es lo que dice el texto que debemos de hacer? ¿Cómo podemos vencer en esa lucha? Porque el texto no solo nos está señalando las cosas, sino nos da la forma de salir adelante. Con humildad, sí, ya lo mencionamos,
pero vamos al versículo 7, 8, 9, 10. Bueno, todos estos textos nos dicen sobre las respuestas. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Someterse a Dios, sujetarse y obedecer, hacer lo que Él pide. Hay un canto muy hermoso que dice: yo me rindo a ti, ¿no? Sí han escuchado. Y bueno, ese canto tiene una base bíblica, una base escritural. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo trae a ti. Qué difícil es renunciar a todo. Porque yo tengo mis planes, mis sueños. He trabajado por eso, me he esforzado todo el tiempo por eso. Y qué difícil es. Y es muy interesante esto porque Dios me está llamando a que renuncie a todo, pero cuando renunciamos a todo, Él realmente lo que quiere es que nosotros tengamos eso. Un ejemplo de esto lo he visto mucho en los padres o las mamás que están afligidas por los hijos. Cuando los hijos andan en malos pasos, eso es algo que lo he visto en diferentes ocasiones. Y los papás, las mamás vienen y preguntan: pastor, ¿qué hago con mi hijo? Porque ya no sé qué hacer, ya hice esto, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y Dios me ha permitido ver cómo algunos de ellos han dicho, siguiendo este punto: Señor, ahí está mi hijo, te lo entrego, es tuyo. Tú sabes los planes, los deseos, los anhelos que yo tengo para mi hijo, pero yo no puedo, ahí está, te lo entrego. También he visto a padres y madres que luchan con sus propias fuerzas por sus hijos. Lo sacan de cualquier problema. El hijo se mete en tremendas dificultades y los padres, los madres, lo sacan de cualquier problema. Le solucionan todo. Y los hijos no entienden, no cambian. Pero ahí es cuando podemos ver y entender realmente, si se lo entregamos a Dios, si le decimos: Dios, si renunciamos y se lo entregamos. Ahí me llama mucho la atención también cuando el Señor Jesús nos dice: el que no deja padre, madre, que no deja, no es digno de mí. Parece como que el Señor Jesús nos está diciendo, y algunos toman como pretexto eso para decir: bueno, yo voy a seguir a Jesús y ya no tengo estas responsabilidades. Dios de ninguna manera nos está diciendo que seamos esposos irresponsables o padres irresponsables o hijos o hermanos irresponsables. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús ahí es que Él es el primero, Él es lo más importante y que primero tenemos que renunciar a todos y Él nos va a dar todo y nos lo da mucho más abundante. Entonces cuando aquí el texto nos dice someteos a Dios, mucha gente dice: no, pues ya no, pues es que yo tengo mis propios planes, mis propias metas y todo, y lo quiero alcanzar y quiero hacer esto. No, eso que usted me está pidiendo o eso que dice la Biblia, pues hasta ilógico es, pero es lo que Dios nos pide. Y a mí me toca decir lo que Dios dice ahí en su palabra. Resistir al diablo. Se trata de no dejar que nos haga como muchas veces lo ha hecho. Porque la palabra resistir se trata de ponerle un alto, ¿no? De decir hasta aquí. La verdad es que muchas veces nos volvemos cínicos
con las cosas. Sabemos que están mal las cosas, sabemos que no la debemos de hacer, sabemos que eso no es lo correcto y muchas veces decimos, bueno, pues como todo mundo lo hace, pues ¿qué tiene de malo? Pues yo también lo hago. Pero lo que nos invita el pasaje y lo que nos invita la Escritura es que si queremos acabar con esas luchas internas y queremos acabar con esas situaciones que nos están afectando hasta el fondo del alma, resistamos al diablo y le digamos, hasta aquí. Acercaos a Dios. ¿Qué tiene que ver con acercarme a Dios? ¿Cómo me acerco a Dios? Algunos van a decir, pues si Dios está en todas partes, pues yo estoy cerca de Dios, ¿verdad? Pero sucede que muchas personas viven en la misma casa y parece que no se conocen, ni se hablan, ni saben bien cómo son. Entonces, acercarse a Dios tiene que ver con realmente tener esa comunión con Dios, así como a veces un padre y un hijo viven bajo el mismo techo, pero a veces el padre no se acerca al hijo y no habla con él y no lo entiende, o a veces el hijo no se acerca al padre y no sabe las situaciones que está viviendo el padre y eso. Entonces no se acercan el uno al otro y no hay una comunión o una relación, aunque están bajo el mismo techo, muchas veces así estamos. Aquí estamos y Dios está en todas partes y nos podemos acercar a Él en cualquier momento y Él nos va a entender. Pero tenemos que hacerlo. Limpiad vuestras manos, purificad los corazones, dice el texto. Eso lo podemos traducir rápidamente como vivir en santidad. Apartarnos para Dios. Y luego la última parte, o casi la última parte, afligíos, lamentad, llorad. Es que todo el tiempo tenemos que estar tristes, así cabizbajos y estar llorando. No, el texto nos está hablando acerca de reconocer nuestra condición, de verdad arrepentirnos, de hacer un alto. El arrepentimiento tiene que ver, aquí me detengo y dejo de hacer esto y ahora voy a actuar de esta forma. Y dejar atrás las cosas. ¿Dónde están las luchas? ¿Dónde están las luchas? En nuestro corazón. Eso es lo que nos está. ¿Cómo podemos vencer esas luchas y tanta situación? Sometámonos a Dios. La última parte. Humillaos. ¿No? Como dice el último texto. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. No es el único texto que dice esto. Los profetas, varios profetas hablan acerca de eso. Isaías, uno de los profetas más largos, tiene todo un tema sobre el orgullo y sobre el humillarnos delante de Dios. Y es muy interesante que cuando nos humillamos delante de Dios, lo que la Biblia promete es exaltarnos. ¿Quieres realizarte en la vida? ¿Quieres alcanzar tus metas? ¿Quieres sentirte en paz y satisfecho completo? ¿Quieres no sentirte frustrado por no alcanzar aquello que has soñado? Humíllate en la presencia del Señor. Humillémonos en la presencia. ¿Y Él qué dice el texto? Nos exaltará. Muchas veces estamos luchando todo el tiempo y sentimos que no podemos. Pero el texto dice, humíllate en la presencia del Señor. Y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor. Me ha mostrado lo que dice el profeta Miqueas, lo que es bueno y lo que pide de mí: hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Y Él nos va a exaltar. Entonces, si es cierto, estamos viviendo una lucha todos los días estamos trabajando en esto. ¿Cuál sería la invitación?
que el texto nos hace. Yo creo que es muy claro. Ya dijimos someternos a Dios, sujetarnos a Dios, depender de Dios. Pero la invitación que el texto nos hace es dejar de luchar. Dejar de vivir en esa condición. Dejar de vivir en esa lucha interna. Entregarle todo eso a nuestro Señor. Dejar de trabajar por nuestra propia cuenta. ¿Tú quieres alcanzar cosas? Deja de trabajar por tu propia cuenta. Entrégaselo al Señor. Y Él, ¿qué dice? Os exaltará. ¿Y Él qué? Os exaltará. Esa es la invitación. Deja de luchar. Confiemos en el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. A través de ella tú nos hablas. Y queremos rogarte porque tú traigas paz, Señor, a nuestros corazones. Que podamos estar en Jesucristo, el puerto de paz. Señor, gracias porque podemos tener esa confianza de que al acercarnos a ti y entrar en esa comunión contigo, tú nos escuchas. Si realmente te pedimos a ti, tú nos atiendes. Si realmente nos quebrantamos delante de ti, nos sometemos a ti, tú vas a obrar maravillas, Señor, en nuestras vidas. En ti confiamos, en ti esperamos. Señor, aquí estamos. Si hay algún corazón que ha estado luchando, Señor, que tenga todavía una batalla tremenda en su mente, en su corazón, Señor, que pueda descansar en ti. Te suplicamos que cada uno podamos atender a tu llamado de someternos a ti, de quebrantar nuestro corazón delante de ti y dejar que seas tú el que hagas las cosas, las obras en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.